Chicos, muy buenas tardes. En esta oportunidad nuevamente para poder compartir con ustedes el movimiento parabólico. Es un movimiento muy especial porque aquí el cuerpo describe una parábola donde se determinan dos velocidades. Una velocidad en el eje Y, que debe ser caída libre, y en el eje X, que viene a ser una velocidad constante, más conocido como la MRU. Antes de, a finales de la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando los éxitos de la aviación francesa e inglesa dieron fin a las incursiones aéreas enemigas, es donde la artillería alemana puso en práctica por primera vez en la historia el bombardeo de ciudades enemigas, situadas a más de 100 kilómetros de distancia. Los alemanes, a través de su Estado Mayor, decidieron emplear este nuevo método, este nuevo procedimiento para poder batir la capital francesa, la cual se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia. Hasta entonces nadie había probado este procedimiento. Son los artilleros alemanes que lo descubrieron de una manera muy casual. Ocurrió esto al disparar un cañón de gran calibre con un cierto ángulo de elevación. Esto sirvió de base para poder bombardear París desde una distancia más o menos de 115, 120 kilómetros de distancia. Entonces, aquí este gráfico puede determinar en qué consiste este movimiento. Este movimiento parabólico, como ustedes ya lo ven, describe entonces una parábola. Esta es la parábola. Y cuando el cuerpo de salida sale con una velocidad, y esta velocidad está representada por este vector, y esta velocidad cuando va subiendo va disminuyendo su velocidad, de tal manera que cuando logra su altura máxima, su velocidad en Y o en Y es cero. Justo en ese instante es cero, para luego dar inicio ya a la bajada, a la caída del cuerpo, por acción de la gravedad. Entonces este vector velocidad lo voy a descomponer. Son dos vectores, en el eje Y y en el eje X. Entonces se descompone. Acá tiene, ¿no? Acá tiene el vector en X y acá tiene el vector en Y. Muy bien. Igual, cuando está subiendo, acá tengo el vector en X y acá tengo el vector en Y. Aquí solamente tengo el vector en X. El vector en Y no hay porque logró su altura máxima y acá su velocidad es cero. Aquí, ya de bajada, la velocidad en X sería este vector y la velocidad de ida ya estaría en este sentido, ya de bajada por acción de la gravedad. De tal manera que llega al suelo. Pero llega al suelo con una velocidad final. Mira, con una velocidad final. Y con esta velocidad golpea en el piso. Entonces, para ello, para determinar la velocidad final, debo hallar la velocidad en X, debo hallar la velocidad en Y, aplico Pitágoras y me sale el módulo de la velocidad final. Entonces, acá tengo dos componentes, ¿no? El componente horizontal, a quien se le aplica la función coseno, y tengo la componente en el eje Y, a quien se aplica la función seno. Muy bien, chicos. ¿Qué es el movimiento parabólico? Entonces, el movimiento parabólico es porque describe el cuerpo en su movimiento una parábola cuando es lanzado con una velocidad inicial, claro, con un ángulo de elevación, ¿cierto?
Todo esto ocurre porque no estamos considerando la resistencia del aire, ¿sí? Y solo es afectado por la gravedad. Entonces, en este movimiento tenemos a MRU y tenemos a MRUB, o sea, caída libre, variado entonces. Principios de independencia. Bueno, esto tiene que ver con Galileo Galilei, ¿no? Galileo estableció este principio, ¿no? Donde establece que los movimientos de las componentes se desarrollan independientemente, ¿no? O sea, y estos movimientos vienen a ser MRU y caída libre. Eso es lo que determinó Galileo Galilei ya con una base científica, ¿no? Trabajado en su laboratorio a través de sus experiencias. Dice, este principio fue establecido por Galileo Galilei y establece que los movimientos y componentes en un movimiento compuesto se desarrollan independientemente uno del otro. Galileo Galilei demostró que el movimiento parabólico debido a la gravedad es un movimiento compuesto por otros dos, uno horizontal y una vertical. Descubrió asimismo que el movimiento horizontal se desarrolla siempre con MRU, horizontal, horizontal, en el eje X, y el movimiento vertical en el eje Y, ¿cierto? Movimiento rectilíneo uniformemente variado de caída libre, con aceleración que es igual a G. G es la gravedad, entonces la gravedad es la que va a mover al cuerpo. Aquí, ¿qué dice? Cuando estudiamos un movimiento parabólico hacemos una separación imaginaria de sus movimientos. El movimiento vertical y el movimiento horizontal. Está repitiendo lo mismo, ¿no? Aquí ya hay un movimiento, pero semiparabólico, ¿no? De una determinada altura. De una determinada altura sale el proyectil. Mírenlo, sale el proyectil. Pero este es un movimiento ya de caída libre, ¿no? Sale con una velocidad inicial, sale disparado en el eje X y luego comienza la caída, ¿no? Cuando sale, mira, ni bien sale en X, mira. Sale en X el cuerpito. Pero luego, por acción de la gravedad, ya describe este movimiento. De tal manera que llega con una velocidad final al suelo. ¿Cierto? Bien. Este es el movimiento semiparabólico de una determinada altura. Por ejemplo, un avión, ¿no? Un avión cuando suelta un proyectil, entonces sale de ahí. Pero sale el proyectil en X primero y sale con la velocidad del avión. Si el avión está a 100 kilómetros hora, entonces el proyectil, la bala, el cuerpo que sale desprendiéndose del avión, sale con la misma velocidad. Entonces sale con esa velocidad, pero se mueve en el eje X. Y luego ya describe la parábola. Está hablando aquí del movimiento semiparabólico. Dice que en este movimiento el cuerpo es lanzado con una velocidad horizontal, desde una altura, h entonces la altura. El movimiento es de caída formando una trayectoria semiparabólica. Pregunto, ¿acá hay ángulo de salida? No hay ángulo de salida. Aquí, bueno, acá para los ejercicios se nos hace más fácil, ¿no? No hay ángulo de salida. Perdón. El inicio de este movimiento, la velocidad solo tiene un componente horizontal. Entonces el componente vertical aquí sería 0, porque no existe. ¿Por qué? Porque está en su altura máxima. Y solamente interviene la gravedad, ¿no? Aquí para que... Pero describe la parábola. Describe la parábola. Muy bien, avanzamos. Bueno, acá hay ejemplos, ¿no? Acá hay ejemplos, mira, a usted que le gusta el fútbol, ahí está, un penal, ¿gol o no es gol? Golazo, ¿no? Aquí este jovencito que está jugando el básquet, ¿no? ¿Canasta o no canasta? Canasta, mire. Acá es un chorro de agua, ¿no? No sé, es una manguera que sale con una velocidad y describe también la parábola.
Mira, son ejemplos sencillos, ¿cierto? Ejemplos de los movimientos parabólicos. Está repitiendo acá. El disparo de un proyectil, claro. El disparo del balón de fútbol, un tiro libre, un penal, el chorro de agua de una manguera. Bien. Bueno, son más ejemplos, más ejemplos. Y acá, bueno, hay ciertas preguntitas, ¿no? ¿Qué dice? A ver. La velocidad inicial puede ser nula y su dirección debe ser diferente a la aceleración de la gravedad. Es una pregunta. La velocidad inicial no puede ser nula. ¿Cómo puede ser nula la velocidad? Si la velocidad es nula, entonces el cuerpito, la esferita, el proyectil no va a poder salir. Y su dirección debe ser diferente a de la aceleración. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Su velocidad inicial es cero? No puede ser. Su velocidad inicial debe ser diferente a cero y diferente dirección. Puede ser. Su velocidad inicial debe ser constante y su dirección diferente. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Entonces, la respuesta sería la B. La 2. ¿Qué dice la 2? En el movimiento parabólico, la velocidad y el componente I o Y varía simultáneamente. Si el cuerpito sale con una velocidad, tú sabes que en el eje Y va variando. En el eje Y va variando. Cada vez que sube va disminuyendo. ¿Sí? Va disminuyendo. Entonces, el movimiento parabólico, la velocidad en el componente Y, varía simultáneamente. Alternativas. Su velocidad es constante. ¿Es verdad que su velocidad es constante? No, ¿verdad? Varía por acción de la gravedad. Va disminuyendo, cuando sube va disminuyendo y cuando baja va aumentando. Entonces, A descartado. B. ¿La gravedad permite que la velocidad varíe simultáneamente? Correcto. ¿Su velocidad es cero? No, pues imposible, ¿no? Entonces la respuesta es la B. ¿Qué dice la 3? Es el movimiento parabólico. No. En el movimiento parabólico la aceleración varía. En el movimiento parabólico la aceleración varía. Alternativas. A. La aceleración es cero. B. La aceleración es constante. C. La aceleración constante de 9,8 dirigida hacia el centro de la Tierra. ¿Cuál sería la respuesta? La A, descartado. La B, ¿tú qué dices? ¿La B o la C? ¿Tú qué dices? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién dijo yo? Muy bien, entonces es la C. La respuesta correcta es la C. Muy bien. Nos vamos por la 4. ¿Qué dice la 4? En el movimiento parabólico, el alcance máximo siempre será cero. El alcance máximo siempre será cero. Alternativa. La velocidad inicial cero, aceleración constante, distancia constante. ¿Qué dicen ustedes? La A. ¿Es cierto? La A.
La B es la verdadera. La C, ¿la aceleración es cero? ¿La aceleración es cero, chicos? No. Entonces la respuesta es la B. La 5. En el movimiento parabólico, en su altura máxima, ¿siempre varía? En el movimiento parabólico, en su altura máxima, ¿siempre varía? Su altura máxima. Logra su altura máxima, la velocidad es cero. En ese instante, en ese haz de tiempo, cuando logró su altura máxima, su velocidad es cero. Alternativas. La altura máxima siempre será cero. La altura máxima diferente de cero. La altura máxima siempre varía. ¿Cuál es la respuesta? La A. ¿Con qué ángulo se obtiene una mayor distancia recorrida? ¿Con qué ángulo, chicos? ¿Con 30? No. ¿Con 60? No lo sé. ¿Con 45? ¿Quién sabe? ¿Cuál sería la respuesta? Con 45. Y acá dice, ¿no? 45 siempre que no influya la resistencia del aire, ¿cierto? Se podrá lograr un mayor alcance horizontal. Esto, ¿no? Alcance horizontal. Eso es lo que hicieron los alemanes, ¿no? Por primera vez utilizaron un ángulo de inclinación. Y el ideal que ellos descubrieron fue de 45 grados. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy día comprendimos en qué consiste el movimiento parabólico. ¿Logré comprender el tema? Sí, hemos logrado entender en qué consiste el movimiento parabólico. ¿Qué tanto sabes del tema? Sé mucho del tema, ¿cierto? Sé que es un movimiento que describe una parábola, que tiene una velocidad inicial, tiene un ángulo de inclinación y esta velocidad se descompone en Y y en X. Entonces hay dos tipos de movimientos. Hay el movimiento de caída libre y hay el movimiento a velocidad constante. ¿Cómo podría mejorar mis aprendizajes? De repente teniendo mayor motivación, de repente investigando, quizás mirando videos aparentes sobre el tema. De esa manera podré ampliar mis conocimientos en este caso del tema de movimiento parabólico. Chicos, chicas, un abrazo para todas. Estaremos en una próxima reunión.